Buenas noches, soy Ana María Lomelí, es un gusto saludarles. La Semana Santa o Semana Mayor es la celebración más importante para el mundo cristiano. Para algunos son vacaciones, para otros época de reflexión. Por eso invitamos al padre Guillermo Serra para platicar al respecto al filo. Acompáñenos. Gracias, querido padre Guillermo Serra, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Anita. Una alegría poder estar con ustedes. Semana Mayor, que está por terminarse, pues sí, son las vacaciones, que a todos nos caen bien, por supuesto, pero es una semana dentro del mundo cristiano muy importante, sobre todo si hablamos de reflexión. ¿Qué nos comentas al respecto? Pues la semana más importante porque nos da identidad. Realmente toda la fe parte de una historia que parte del pueblo judío. Jesús se encuentra a su plenitud y nosotros estamos celebrando a un Dios que se hace hombre en Belén, pero ahora ese mismo Dios, cumpliendo todas las profecías que se encuentran en la Biblia, va a hacer realidad ese amor tan grande que da la vida y nos salva de los pecados. No solo muere, sino que resucita. Entonces es tiempo de vacación, pero sobre todo tiempo de volver sobre nosotros mismos y entender quiénes somos y qué es lo que ha hecho Dios con nosotros. Platicábamos hace un momento sobre la importancia de cuestionarse, que la fe es un trabajo importante pues para preguntar y ¿por qué no hasta investigar? Sí, en la vida de Jesús, los evangelios encontramos a Jesús haciendo muchas preguntas y cuando Dios pregunta no es porque no sabe la respuesta, es Dios. Lo que Él quiere hacer es que el hombre reflexione. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? También ustedes me quieren abandonar. Y es el momento para realmente darse cuenta que la fe no es algo que nos ha caído del cielo, sino que es una fe que se inserta en una historia, la historia de Israel, después la historia de Jesús, después nace la Iglesia, pero que también nos pide que nos preguntemos. No es malo preguntarse, no es malo cuestionarse, no es malo enojarse con Dios. Es un modo de decir, Señor, no te entiendo, ayúdame. Y eso es lo que queremos hacer en esta semana, es preguntar a Dios, pero sobre todo dejar que Él nos diga con sus obras cuánto nos ama. El problema es que no es nada más conocer a un Dios del cual me han hablado, hay que conocer la historia. Una historia que se remonta al inicio de la creación, que poco a poco se va perfeccionando y en Jesús se encuentra esa plenitud y luego Jesús que se hace uno de nosotros. Hablabas de que nacemos, pero nacemos para vivir. Jesús nace para morir. Entonces ya está la primera pregunta, bueno, ¿cómo es posible que un Dios nazca para morir para que yo viva? Hay una contradicción, esa tensión de entender, bueno, yo voy a morir, pero en realidad no muero porque Jesús muriendo me rescata. Entonces quiero saber más de Él y no es nada más qué tengo que hacer para ser católico, sino es a quién tengo que conocer, a quién tengo que amar, la experiencia. Y bueno, hablábamos de lo importante que es saber la historia. Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, domingo, sábado de gloria, domingo de resurrección. ¿Por qué no platicamos un poco de esta historia? ¿Hoy qué pasó? Muy bien. Hay que entender también que Jesús nace en un pueblo, no cae del cielo de repente hace 2000 años, nace en un pueblo, en una tradición de Israel, de los judíos. Y en la Biblia tenemos sobre todo un punto central, es el Éxodo, que es cuando Moisés saca al pueblo de Israel, estaban cautivos en Egipto, los saca y allí mismo, antes de sacarlos, Dios les pide que ofrezcan un sacrificio, que es el del Cordero, que de hecho los judíos todavía celebran la fiesta del Cordero Pascual, que es la fiesta de la liberación. ¿Qué va a pasar con Jesús? Que Jesús va a enseñar poco a poco a los discípulos cómo Él es ese Cordero. San Juan Bautista, al ver pasar a Jesús al inicio del Evangelio, va a decir, he aquí al Cordero de Dios. Él se identifica con esa víctima y es decir, ya ustedes, hombres, no van a tener que hacer este sacrificio. Yo soy el sacrificio, yo soy el Cordero que se sacrifica por los pecados de todos los hombres. Y eso es lo que celebramos el Jueves Santo. Es la cena que Jesús celebró todos los años, pero en la última cena Él dio a entender a los discípulos, y aquí es cuando rompe, por así decirlo, con la tradición judía, ya no es el Cordero, sino yo soy. ¿Y cómo lo hace? Diciendo, esto, que es pan, esto es mi cuerpo. Este vino, esta copa que tiene vino, es mi sangre. Y los discípulos obviamente están acostumbrados al rito judío, al Cordero, a todo el ritual, y de repente se dan cuenta de que aquí ha cambiado algo. Y obviamente les cuesta creerlo, de hecho lo van a abandonar al día siguiente. Y es Jesús en esa última cena cuando se enternece, los llama hijitos, y cuando se entrega
adelantando, por así decirlo, lo que va a vivir. Es Dios, puede hacerlo. Él adelanta su amor. La pasión la adelanta un día en esa cena. Y dice, esto es mi cuerpo que será entregado mañana. Y eso es lo que celebramos el Jueves Santo, además del el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, donde Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir, y ahí nos enseña a los cristianos cómo tenemos que tener esa actitud de humildad. Después va a ir a Getsemaní, a ese lugar donde solía ir con los discípulos cuando estaba cerca de Jerusalén, a rezar, y ahí es cuando sufre aquella prueba donde le pide al Padre que pase el cáliz, es decir, humanamente no puedo, no quiero, me cuesta, pero tú eres mi Padre, y en la parte divina de Dios, porque tenía dos naturalezas, humana y divina, digo, esto es difícil de comprender, hay que pues, hacer un acto de fe, esa naturaleza humana se resistía, pero la divina dijo, pero hágase tu voluntad. Y es el Padre que entrega al Hijo para el sacrificio. Luego ya llegan los soldados, lo arrestan, pasa toda la noche el juicio de Poncio Pilato, lo condenan, muere el Viernes Santo y después el sábado es un día de espera y al tercer día, el domingo, celebramos la resurrección, que es la que realmente justifica todo lo anterior. Sin la resurrección hubiera sido un escándalo, hubiera servido de nada lo que hizo. Con todo esto que platicábamos de la importancia de ser más conscientes y lo que ayuda el cuestionar, el cuestionarse, pues para tomar conciencia, también aparece el dogma de fe. ¿Qué es el dogma de fe? O sea, el dogma de fe son aquellas verdades que históricamente han podido ser discutidas o peleadas. En los primeros siglos había hasta guerras, literal guerras, y la Iglesia se ha visto en la necesidad de hacer una declaración formal, esta es nuestra fe. Pero es curioso, no existe, por ejemplo, una declaración dogmática de fe sobre la resurrección. ¿Cómo? O sea, la Iglesia nunca ha dicho, es dogma de fe la resurrección. ¿Por qué? Porque es tan obvio que si Cristo no ha resucitado, se nos cae toda la casa, que no es necesario que la Iglesia haga un dogma de fe de la resurrección. Pero, por ejemplo, el último dogma de fe fue en 1950, que fue la Asunción de la Virgen María al cielo. En 1854, que fue el anterior, fue la Inmaculada Concepción. Es un tema delicado porque cada dogma de fe está ajustado y dentro de otro, entonces no puedes tener muchos dogmas de fe porque si mueves uno, el otro se mueve. Entonces es un cuerpo teológico dogmático complejo. ¿El dogma de fe es o no es? No, sí. Yo lo simplificaría y eso un poquito. Ahí hay que creerlo, o sea, no hay pruebas, porque por eso es un dogma, porque no hay pruebas, hay que creerlo firmemente, es lo que la Iglesia nos pide. No creo que vaya a haber un dogma de fe en los próximos años, ni tú ni yo lo vamos a ver. Y ojalá me equivoque, pero no creo que sea necesario, ni vaya a haber un dogma de fe en los próximos 50 años. Y sería bueno que lo viéramos, padre. Sí, bueno, sí, no, que viéramos 50 años, pero bueno. Y en el Vaticano, pues la ceremonia ha cambiado un poco, por así decirlo. La ceremonia en el Vaticano es una ceremonia solemne. Cada papa le puede imprimir algún toque especial. Hay poco margen, por lo que se celebra son misterios que tienen 2000 años de tradición. El Papa Francisco, por ejemplo, sí ha hecho un pequeño cambio, que es simbólico y significativo, y es en el lavatorio de los pies. Tradicionalmente, los 12 discípulos se representaban el Jueves Santo en la misa, con 12 o sacerdotes, por lo que significaban los discípulos que también fueron ordenados sacerdotes, o 12 varones que representaban a los discípulos. Pero el Papa ha permitido que puedan ser mujeres o incluso no católicos. Es decir, quiere dar a entender que la salvación en esos 12 discípulos abarca todo el mundo. No solo la Iglesia Católica, no solo los hombres, sino abarca todo el mundo. Y es una vocación al servicio de lavar los pies. Entonces, el símbolo que él quiere dar es algo distinto de la identificación con el sacerdocio y los 12 discípulos. Ese es uno de los últimos cambios que ha habido en la liturgia. Muy interesante hablar de inclusión. Parece un cambio muy pequeño, pero es muy significativo. Sí. Y sobre todo cuando tenemos problemas de racismo y cuando tanto se habla de lo importante que es hoy en día la inclusión, ¿no? Porque en este mundo, bueno, pues cabemos todos. Oye, padre, tú eres muy serio, pero sí ves la tele. Ah, claro, por supuesto. ¿Y series? Sí, también. Oye, ¿has visto de casualidad esta serie que se llama The Pope, así, el Papa? La vi una vez en el avión. Ah, sí. Porque me picó la curiosidad. La verdad, bastante irreverente, pero sí decir, tenía... Amigos, déjame platicar. Para los que no la han visto, pues es una serie, pues yo sí la vi en Netflix, no toda,
¿cómo les diré? De un papa un poco traviesón, pues, humano, no voy a decir tan humano porque pues el papa es una persona, pero sí de repente se da algunas libertades que difícilmente las entendería uno si habla de lo que supuestamente representa el papa, ¿no? Entonces, ¿y qué le pareció? Yo creo, entiendo lo que hay detrás, que es representar la figura del Papa como menos solemne. Obviamente para los que creemos sabemos que no lo representa y que hay que entender que el Papa representa a Cristo en la tierra, entonces obviamente tiene unos límites en su personalidad, pero digo, ha habido papas divertidos como Juan Pablo II, ha habido papas más serios, pero también que son como niños, que le encantan los gatos al Papa Benedicto, y el Papa Francisco también es un papa muy cercano, muy tierno, que también de repente tiene unas salidas que necesita unas gafas, unas lentes, y se va a comprarlas él mismo, y dice, bueno, sí. Pues... Entonces, cada uno tiene una característica especial. Lo importante es que, como está haciendo este Papa, que vean el lado humano, que no son unos seres extraterrestres que de repente bajan del cielo, sino que son personas como tú y como yo, con unas necesidades de cariño, de cercanía y que pues quieren estar con la Padre, gente. pues yo no soy quien, pero confiese que se divirtió con esta serie. La verdad es que sí me reí, la verdad es que no me esperaba muchas de las salidas. Sí. Está divertida y es otro ángulo. Y bueno, pues termina la Semana Santa y ¿cuál es la misión? Bueno, la Semana Santa acaba con la resurrección y luego la Iglesia, como hemos celebrado la fiesta más importante, nos da 50 días. A mí me gusta llamarlo como la luna de miel. Así, uno se casa, se prepara por 3 meses, tienes la boda. Sí. Bueno, nos vamos a disfrutar de la resurrección. Es un tema difícil porque nadie ha visto a un resucitado. No es que no hayamos visto a Jesús, que nadie ha visto un resucitado. Entonces es creer en algo que no hemos visto ni nos podemos ni imaginar. De hecho, el Evangelio es interesante porque nunca dice que ellos vieron a Jesús, sino Jesús se dejó ver por ellos. Es Jesús mismo que tiene la iniciativa, entonces ni siquiera el hombre. De hecho, la primera mujer en ver, mujer o hombre, fue María Magdalena. Cuando hablaba con Jesús, nos dice el Evangelio, no lo reconocía, pensaba que era el jardinero. Jesús tuvo que decir el nombre, María, y fue cuando se dio cuenta que era Jesús. Entonces, no es fácil experimentar la resurrección, pero por la fe, la Iglesia nos da 50 días para disfrutarla. Padre, ¿le parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de ideas. A ver. Ok. Fe. Amor. Dios. Esperanza. Infierno. Miedo. Amor. Jesús. Penitencia. Reparar. Sacrilegio. Dolor. Trabajo. Sudor. Políticos. Fe. Esperanza. María. México. Esperanza. Muchas gracias, Padre. Gracias, Anita. Muchas gracias, Padre Guillermo Serra. Muchas gracias, Anita. Gracias, Padre. Gracias, muy buenas gracias, noches. Gracias, buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Continúen con nosotros.